realmente tu mezcla no está mal. Lo que está mal es lo que crees que suena bien. Y eso es mucho más peligroso que mezclar sin experiencia. ¿Por qué te digo esto? Porque tu oído, cuando está contaminado con esa referencia distorsionada, la decisión que vas a tomar con cualquier tipo de canción va a ser en base a esa referencia interna que vos tenés. Y vas a comparar todo con esa ilusión. En ese punto no hay ningún tipo de referencia que pueda salvarte. En el video de hoy te voy a contar cómo puedes empezar a reprogramar tu oído, cuáles son las buenas referencias que puedes empezar a elegir con un norte claro hacia dónde dirigirte y cómo empezar a usar esa referencia sin caer en la trampa de empezar a copiar cosas que tiene la otra canción en la tuya. Seguramente esto te pasó y es que por ahí estás mezclando tu canción y te sentís desorientado, cansado, fatigado, como que no sabes hacia dónde ir. Eso es la fatiga auditiva. Pero más allá de esa fatiga auditiva que vos empezás a sentir en el oído, que se refleja en el cuerpo y más que nada en la parte mental, en donde vos empezás a sentir que se te va apagando la computadora mental, por así decirlo, lo que sucede es que empezás a perder la objetividad de lo que estás haciendo. Básicamente se distorsiona la percepción que estás teniendo sobre la subjetividad de ese sonido. Y es normal porque escuchamos con expectativas. Esa es la realidad. El problema es que cuando empezamos a mezclar los productores, los artistas independientes o los compositores, es que lo hacemos desde el ego. Desde el ego de cómo tendría que sonar algo, este bombo tiene que sonar gigante, esta vocal tiene que sonar más adelante, este tacho tiene que sonar un poco más arenoso. Y empezamos a meternos en esas terminologías que no terminan teniendo un norte final al cual nosotros podamos llegar porque es completamente intangible. Y más en el audio donde es algo que no se ve, sino que se tiene que escuchar y que eso hace que uno sienta lo que está sucediendo. Y ahí es muy fácil que empecemos a entrar en el virus del tenemos que sonar como. Después de varios años de estar metido en ese problema de tener que sonar como, o que clientes me digan quiero sonar parecido a porque quizás mezclé una canción de su artista favorito, sucede de que ese es uno de los problemas principales porque no es el norte hacia donde nosotros nos tenemos que dirigir, sino que es simplemente una referencia de cómo suena el mundo real. Lo que me marcó un antes y un después, honestamente, es entender de que la referencia es una brújula, es un elemento, una herramienta que me sirve para identificar a dónde está el norte, pero no es el norte a donde yo tengo que llegar, sino que es la herramienta que me marca el sentido en el camino al donde yo me estoy dirigiendo, porque ese es el punto de frustración más grande que tuve al entender de que yo quería llegar a donde estaba la brújula y era imposible que llegara a donde está la brújula porque es una herramienta. Ese desconocimiento me hizo frustrarme muchísimo y no entender de que simplemente era un tipo de medición para llegar al sitio donde tenía que ir, que se define desde otro lugar completamente distinto. Una buena referencia lo que me hizo fue traerme al presente de qué es lo que estaba haciendo, resetearme el oído, salir un poco de lo que yo estaba mezclando y punto número 3, utilizarlo como brújula para saber si me estoy dirigiendo al norte que quiero llegar. En ese punto donde dejo de mirar mi norte, entro en mi percepción y mi percepción, si estoy fatigado, puede estar completamente distorsionada. ¿Cómo mezclar desde un camino de desarrollo artístico, teniendo un guideline hacia donde vos te querés dirigir con un objetivo que no es interno, sino que es externo, pero que ese objetivo externo que querés conseguir, como puede ser que te firme un sello, que te contrate una productora, que el artista por ahí que escucha tus type beats, elija tus type beats para que vos empieces a vendérselos o dárselos, o que la empresa que hace películas empiece a licenciar tus canciones. Siempre hay un objetivo externo, o por ahí querés ganar seguridad en vos mismo, y eso es lo que estás buscando, pero está fuera de la mezcla. Puede estar adentro tuyo, pero está fuera de la mezcla. Y en ese punto no hay una referencia que te lleve a eso, porque eso lo tenés que construir vos, eso es previo. Para eso, creé una inteligencia artificial, es completamente gratis, puedes ir a la descripción del video, pero ahí tenés para descargarlo. Dejás el mail y ya accedes directamente a lo que es el programa nuevo del método Arcoiris. Hay muchas personas que me hacen preguntas sobre esto y estar perdido y desordenado es uno de los primeros enemigos que puedes tener, no acá, en cualquier cosa. Te va a ayudar a encontrar tu norte, pero no desde un lugar de copiar al otro, sino desde un sitio de cómo querés que tu artística se represente al final del camino. Eso te va a marcar tu norte. Y esto lo veo mucho, por ejemplo, cuando me siento a hacer álbumes
o canciones o tiras de singles en las cuales al principio no es que el artista se sienta y hace todas las canciones que quiere y las trae y las pone arriba de la mesa, o en el proyecto que estoy armando ahora, que al final te voy a mostrar con una referencia real de cómo lo estoy empezando a aplicar en tiempo real. Y la próxima canción vas a ver aplicado en el mismo paso a paso. Siempre hay un trabajo previo. ¿Qué quiero transmitir con esta canción? ¿A quién se la voy a dar? ¿Qué va a decir la letra? ¿Cómo quiero que sea la textura de las vocales? ¿Qué tipo de ambientes quiero que tenga la vocal para que eso refleje un poco más la emoción de la tira de canciones que voy a sacar? ¿Cuál va a ser el tono de los instrumentos que voy a empezar a utilizar? ¿Qué tipo de balance tonal voy a utilizar en las mezclas? Eso lo defino antes de empezar a trabajar cualquier cosa, antes de sentarme a mezclar. Porque si no, siempre caes en la misma trampa una y otra vez. Quiero sonar como este bajo que me encanta porque es mi tema favorito. Y es muy difícil lograr eso. ¿Se puede lograr? Sí. Pero se va a notar que está copiado carece de identidad. Que justamente la identidad es lo que hace que te acerque a tu objetivo. Pero si no sabes cuál es tu objetivo, caes en la trampa de la izquierda. Y ahí es donde la mayoría estamos atrapados al principio, porque queremos sonar a, porque nos gusta, nos inspira, nos parece que es cool. Entonces, queremos sonar a eso. Pero realmente tenemos que sonar a nosotros, no a eso. Y para sonar a nosotros es complejo. Por eso creé la IA. Descargala, probala y después mandame un DM o mandame un mail y me contás si te gustó, si te sirvió, si te ayudó y demás. Llegado a este punto, ¿cómo hago para elegir yo una buena referencia para las canciones? Lo primero que hago es trato de identificar el tipo de emoción que tiene la canción y hago mucho hincapié en eso, más allá de que la canción sea famosa o no, no me interesa tanto, sino que lo que más me interesa es que la canción transmita algo similar a lo que tenga la canción que ya hice o que hizo el artista o que descubrí y que la quiero mezclar, etc. Generalmente me hago 3 preguntas para identificar si estoy en un buen punto de partida con el tema de la mezcla. ¿Confío en esa mezcla? Esa mezcla a nivel sentimental va hacia la misma dirección que está la canción que descubrí, que compuse, que hice. Y por último, ¿se escucha bien en todos los dispositivos? Este es uno que siempre utilizo, que tengo como punto de referencia, que es un equipo Bluetooth común. Es lo que yo encontré acá en mi país, que en un momento salió una oferta, la gente lo compraba mucho y me di cuenta de que la gente que lo compraba por ahí estaba después en la calle con el mismo equipo escuchando la música que yo estaba mezclando en ese momento. Y me sirvió como un excelente punto de referencia para escuchar la música. Y le compré uno a mi madre, porque cuando la voy a visitar y por ahí me lo olvido en mi casa, tiene el mismo. Así que le puedo sacar provecho de donde vaya. Por ejemplo, algo clave que aprendí es que si estoy haciendo una mezcla para una canción de sync, no voy a utilizar una mezcla comercial, porque no va hacia el mismo camino. El sonido es completamente distinto y no voy a utilizar las mismas herramientas. Es más probable que me decante por ahí a utilizar herramientas transparentes, como puede ser un ecualizador transparente, que suene más profesional y sin tanto volumen apretado al final. Entonces la referencia que voy a estar buscando va a estar referenciada mucho más hacia ese lugar que hacia el otro. ¿Cómo suelo usar las referencias en las canciones que trabajo? Agarro y no trato de usar la referencia cuando ya estoy perdido y tampoco hago A/B todo el tiempo para ver si se parece perfecto y que pegue a la misma frecuencia al bombo, porque eso hace que me fije más en el bombo que en lo que dice la canción. Entonces sigo estos 3 puntos principales. Primero, después del primer balance de volúmenes, lo que hago, pongo todo en plano, uso la referencia y me fijo a ver si va hacia ese norte y el raw mix, que es la demo que me enviaron. Luego, a la mitad de la mezcla, vuelvo a referenciarme y por último, antes de hacer el bounce, ahí hago el último check. La utilizo 3 veces. Y cuando comparo, me fijo básicamente este tipo de cosas. Lo primero que hago es ponerlo a volumen, o sea, hacer un match, porque las referencias que por ahí vos podés tener, que las habrás grabado de tu Tidal, de tu Spotify, te las pasó un amigo, es la demo, tiene mucho volumen, entonces te va a ser muy difícil equiparar cómo suena una con la otra y lo que tenés que hacer es matchearlo. Yo con el Metric AB de la marca Plugin Alliance, como vamos a ver ahora, trato de hacer un match y después a partir de ahí empiezo a trabajar. Luego lo segundo que hago es
empezar a escuchar mentalmente en mi cabeza cómo puedo empezar a separar esos sonidos y no hacer una separación de multitracks con inteligencia artificial para ver cómo se escucha, porque a partir de ahí sí, tiene buena fidelidad, pero se generan artefactos cuando uno separa los multitracks. Entonces, cuando voy a referenciarme de eso, trato de escuchar con los ojos cerrados. ¿Cómo suena este bombo? ¿Cómo suena este tacho? Y lo separo mentalmente. Ese es el ejercicio, el mejor que uno puede hacer para poder interpretar cómo suena de forma independiente dentro del contexto. Es un entrenamiento que parece medio loco decirlo, pero bueno, es la forma en la que me sale explicarlo. Y ahí los empiezas a comparar. ¿Cómo suena tu bombo con ese bombo? ¿Cómo suena tu tacho con ese tacho? ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Es el mismo tacho? Porque si tenés un rim y la otra canción tiene un tacho, no tiene ningún punto de sentido que compares ese elemento con el otro, porque jamás va a sonar igual, porque de por sí son dos elementos completamente distintos. Y ese problema se ve representado mucho en las vocales. Como cada vocal pueden llegar a tener un timbre parecido, son completamente distintas. Muchas veces uno quiere con un preset acomodar una vocal para que se parezca a otra, pero es básicamente imposible porque no podés hacer que suene como tal, porque ese sonido de tal es el sonido de tal. Llegado hasta este punto, cuando tengo que mezclar una tira de singles o por ahí un álbum, lo primero que me fijo es en armar esa canción, si tengo que trabajar por ahí con un cliente y que me acepten esa canción. En esa canción buscar el tono, cómo van a estar representados los bajos, si quiero que los bajos tengan más presencia, menos presencia, los tachos, las vocales. Busco 5 elementos principales que sean los que lideran, que sean las columnas vertebrales de esa línea editorial o firma sonora que voy a empezar a armar y lo presento. Si es para mí y me gusta, lo voy a empezar a utilizar eso como punto de referencia para el resto de canciones. Puede ser para un álbum de un EP de 3 canciones, un álbum de 10, de 20 o una tira de singles. Y una vez que yo empiezo a trabajar con mi propia referencia, que la trabajé con otra referencia por ahí de otra canción, lo que sucede es que ese punto de partida y de llegada que voy a tener, que es la mezcla más terminada que voy a tener, lo voy a utilizar para el resto de canciones. Entonces empezás a autorreferenciarte con tu propia firma sonora y eso te sirve después para empezar a armar el álbum. De cómo armaste, por ejemplo, cómo se trabajaron los bajos, ya vas a tener armado tu trabajo de bajo, que para eso es el método arcoíris. Para trabajar, por ejemplo, los grupos de música, los grupos de percusiones, los hi-hats, 808 si es strap, los grupos de vocales, los coros, los adlibs, etc. Entonces, una vez que tengo eso, comienzo a mezclar y una vez que necesito los puntos de referencia, vuelvo al origen, a la raíz de como habíamos visto antes y aplico esos 3 puntos. Antes de hacer la comparación, primero pongo los niveles, lo comparo con mi referencia, que es mi propia referencia. Luego de ahí me voy al punto en el que a la mitad lo vuelvo a comparar y antes de exportarlo también lo comparo. Trato de ser veloz en el camino y no querer que suene idéntico a la primera canción tampoco, sino que tenga su propia estructura. Total, yo ya sé cuáles son las líneas editoriales, que el tono de la vocal tiene que sonar de esta forma. Voy a tratar de llevarlo con el oído hacia ese lugar. Llegado a este punto, hay momentos en los cuales uno por ahí se pregunta y dice, ok, ¿qué pasa si mi música, si mi canción no se parece en absolutamente nada? Y acá hay un punto que es complejo, porque muchas veces uno tiene una idea en la cabeza que es algo que quiere plasmarlo y ordenarlo para que se transmita en forma de orden, ¿no? Previo al orden hay un desorden. Cuando nosotros empezamos a ordenarnos dentro de lo que es la producción musical que por ahí haces en tu casa, antes de llegar al punto profesional de tener una canción bien producida, que cuando te llega es más difícil generar un buen sonido para una buena producción que ya suena de fábrica que una canción que suena mal. Pero cuando suena mal y no sabes cómo afrontar una canción que suena mal, y esto lo digo desde un punto de criterio sonar mal, en el sentido de que la canción tiene potencial, pero por ahí no tiene el total de expresión de esa emoción principal que está liderando a lo largo de la canción, porque hay enmascaramiento, porque la batería por ahí no pega, porque la vocal se termina pisando con otro instrumento. Y yo la escucho y digo, tiene potencial, pero
al no tener esa artística trabajada desde la producción, muchas veces nos encontramos con que hay que arreglarlo en la mezcla. Y ese arreglarlo en la mezcla ya es una mezcla meramente artística, porque no solo vamos a estar trabajando esa canción desde un sitio en el cual vamos a hacer parámetros básicos en los cuales vamos a trabajar, vamos a lo sencillo, graves, medios, agudos. Si tengo que resumir cómo uso un ecualizador, yo me fijo en esas tres partes. También los graves, también los medios, también los agudos. Listo, a partir de ahí parto. ¿Qué pasa cuando eso no ocurre? No llega. Hay que hacer una mezcla artística. Hay que tallar la canción para que tenga un sentido. Y si nos metemos desde ese lado, es complejo, pero se puede hacer completamente. Entonces, esto te puede servir para estos dos puntos. Lo bueno es identificar en qué punto estás. Si tenés que labrar un sonido desde el principio porque desde la producción no lo tenés, ok, pues tenés libertad artística en la mezcla por completo, entonces puedes hacer lo que quieras. Pero si ya desde la producción estás 100% seguro de que ese sonido está completamente definido, la mezcla es muy clínica y se van apretando pocas cosas que simplemente potencian lo que ya está armado de forma previa en la producción y en el diseño sonoro que se hizo desde la artística que se planteó desde el principio. El ejemplo que vamos a ver ahora es con un plugin de pago que es el Métrica B de Plugin Alliance. Sé que muchos por ahí no tienen acceso a este plugin. Tranquilamente se puede hacer poniendo la referencia en un track paralelo a la mezcla que estás teniendo y ponerlos al mismo volumen, a oído, como para poder empezar a identificar qué es lo que está pasando en la otra canción, y con algún plugin gratuito como el VX Meter, por ejemplo, puedes escuchar el mid, el side, el canal izquierdo, el canal derecho y empezar a referenciarte de cómo suena una y cómo suena la otra. Vamos a ver un caso real que es una canción que trabajé, que es la primera de una serie de emergentes, que es la que definí el sonido con la cual yo quiero que suenen el resto de canciones. Y quiero mostrarte cómo me referencié con otra canción y qué es lo que tomé, cuál fue el criterio que utilicé a la hora de estar trabajando con esto. Vamos al programa. Yo coloco en el Mixbus mis canciones de referencia. Tengo la canción que yo encontré como norte y luego encontré las referencias del beat y de la maqueta de la canción. Antes de empezar a hacer cualquier cosa, lo primero que hice fue nivelar la entrada de mi canción al plugin y luego machear al mismo volumen cada una de las canciones. Es muy sencillo, uno se coloca en un sector de la canción, la pones al mismo volumen. Tú sabes cómo se juega, no me bregues más, que si demora tanto espera la oportunidad. Se apaga. Perfecto. Y esta es la no referencia. hay otra más, te recomiendo. Luego tengo la referencia del beat y de la demo original, el raw mix, digamos. No me bregues más, que si demora tanto. Pero no te olvides de avisar. No chanta la. Tírame un mensaje para darte. Ahora que tengo ya la referencia de mezcla, lo que voy a hacer es empezar a escuchar y enfocarme en cómo sonaban los elementos a los cuales yo me quiero referenciar. En esta canción, por ejemplo, vamos a agarrar tres principales: parte de la batería, la vocal y la música de fondo. Lo primero que voy a hacer es ver si en el balance general mi canción con la referencia tiene algo que ver. La línea azul es mi canción y la línea naranja es la referencia. A buscar, tú sabes cómo se juega, no me bregues más, que si demora tanto espera la oportunidad. Se apaga y no hay otra más. A simple escucha, la otra mezcla tiene un poco más de profundidad, un poco más de medios graves. La vocal no está tan presente. En este caso es diferente. Entonces vamos a empezar a tallarlo desde este punto, entendiendo de que ya tiene una firma sonora la mezcla que empecé a hacer. ¿Y cuál es justamente esa firma sonora? Lo primero y principal es el channel strip que utilicé, que es el API. Vos podés utilizar cualquiera que sea gratuito, como por ejemplo los de Analog Obsession, que son muy buenos. Y luego los buses,
los configuré el grupo de bajos, las baterías, platos y percusiones, lead vocal, backing vocals, la música, las guitarras. Ya tengo armado acá una cadena que le da una firma de sonido de cómo quiero que suene. Por ejemplo, las canciones que vaya a trabajar a partir de ahora, yo sé que las baterías van a pasar a través de un distressor, luego van a ir a parar un Avalon y un standard clip para limitar un poco los picos. Los bajos los voy a trabajar por separado y así sucesivamente. ¿En qué es lo primero que me voy a referenciar de esta canción? Es en los bajos. Vamos a escuchar cómo trabajan los bajos y qué es lo que yo puedo hacer desde el ecualizador para aproximarlo y entendiendo qué es lo que quiero buscar, qué es más profundidad, qué es lo que me va a generar a mí darle más profundidad a esos bajos, por qué tiene que tener más graves la vocal del cantante que yo estoy trabajando tiene esos graves, se lo puedo dar. Por ejemplo, en los bajos de esta canción yo noto de que lo que le daba la cinta que no está acá le falta, entonces se lo voy a agregar desde el canal y si veo que si desde el canal no se lo puedo agregar, se lo agrego desde el mix bus. Tú sabes cómo se juega, no me bregues más, que si demora se apaga y no hay otra más. Perfecto, vamos a darle desde la consola, voy a prender el ecualizador, le voy a poner en modo shelf, nos vamos a 30 Hz y voy a ir aumentando. Pa' verte acá, que después de tantos viajes me pegan la luz y Lo que noto con la vocal es que está muy fuerte, entonces voy a bajar desde el grupo de las vocales 3 dB. Yo me manejo de 3 en 3. Entonces teníamos menos 4.3, menos 7.3. Ahora que nivelé eso, voy a ir a ver, cuando vuelvo a machear la canción, cómo cambia la percepción entre una y otra. Pero la oportunidad se apaga. De por sí la referencia subió 1 dB. Y no hay otra más. Te recomiendo no dejarme con las ganas. ¿Qué quiero lograr en mi canción con esto? Con esta referencia. ¿Qué es lo que me quiero quedar? Me gustaría que tenga un poco más de medios graves la vocal de él. Ahora suena bastante mediosa. Esta es una producción casera. Esto está grabado en una casa con un micrófono de $30. La cantante que luego canta después también está grabando con un micrófono económico. La producción está hecha con samples de Splice o de alguna librería descargada de internet que no está en alta calidad. Hacer sonar esto es un desafío y hay que meterse directo desde el artístico. Voy a comparar cómo suena la referencia con lo que tenemos ahora. Hay una diferencia enorme. Ahora quiero ver en la vocal. Está rota, la mezcla. La vocal muy excitada. Cómo se juega, no me bregues más. Que si demora tanto espera la oportunidad se apaga y no hay otra más. Te recomiendo no dejarme con las ganas. Yo todavía espero el mensaje pa' verte acá. Bueno, la idea de la mezcla de esta canción es hacer de que suene la vocal un poco más metida adentro del beat y no tan punzante, tan presente adelante, que esa es la firma que van a llevar el resto de las canciones. Entonces, lo que sí me gustó de la referencia principal fue cómo pegan los graves, cómo suenan los agudos, pero la vocal tan presente con tantos graves no me llamó tanto la atención. Voy a trabajar los medios graves de la vocal. Generalmente el Pultec yo lo tengo en el grupo de las vocales para poder quitar graves, no tanto para agregar. Entonces, si yo veo que haciendo una reducción muy abrupta acá se pierden esos medios graves, lo que voy a optar es por aumentar el busteo en 100 Hz. Vamos a escuchar. En el Porsche Carrera te pasa a buscar. Tú sabes cómo se juega, no me bregues más. Que si demora tanto espera la oportunidad se apaga y no hay otra más. Te recomiendo no dejes más. En el Porsche Carrera te pasa a buscar. Es impresionante cómo se viene adelante la vocal en los graves y lo que me interesa en este sector de que se venga adelante los graves es justamente que se sienta más cerca la vocal. Es una canción romántica, entonces me interesa de que se escuche un poco más cerca a él a la hora de estar diciéndolo. Y justamente en la vocal de un hombre
que tenga ese matiz un poco más realzado en la zona de los graves y los medios graves, lo hace un poco más seductor a lo que está diciendo y no tan finito para que no se vuelva chillón. Voy a ir a la vocal de Slam, que es la cantante, y luego vamos a los hi-hats. Le voy a dar un poco más de graves y voy a ver de llevarla un poco más al tono que tiene la ref. Pero el mensaje pa' verte acá. You're behind. Pa' verte. Yeah, whoa, I've been in the house, but I'm coming outside to... No sientas lo dejamos hoy. En el porche de carrera te paso a buscar. Tú sabes cómo se juega, no me bregues más. Que si demora tanto espera la oportunidad. Se apaga y no hay otra. Yeah, whoa, no dejarme con la gana. Yo todavía espero el mensaje pa' verte acá. Voy a ir a poner en pleno la vocal. No sientas lo dejamos hoy. En el porche de carrera te paso a buscar. Tú sabes cómo se va. I feel things back. Que si demora tanto espera la oportunidad. Se apaga y no hay otro más. Bueno, un desafío que tenía en esta canción era que la vocal de ambos sonaba muy, pero muy diferente y me costaba mucho empatar esa textura hueca en el medio que a mí me gustaba. Lo trabajé primero individualmente y luego lo empecé a trabajar desde acá. Recién, como escuchamos, entre el cambio entre una y otra, hay una coherencia entre una vocal y la otra, que se nota que son dos cantantes que son diferentes, pero que están trabajados con las mismas herramientas, no con los mismos presets y que suenan igual. Ahora me voy a ir a referenciar de los hi-hats y, por ejemplo, acá en el adapter yo puedo empezar a escuchar por banda. Ya en la etapa final, por ejemplo, de la mezcla, escuchar la parte alta. Ok, podría marcar un poco más los agudos. Y esto, en vez de hacerlo desde los ecualizadores, lo podría marcar un poco más desde el plano. Entonces voy a aumentar 2 dB. Estamos bastante cerca. Está más presente el otro que el nuestro. Pero me gustan. Son diferentes, pero me gustan. Le voy a subir 1 dB más. Ahí estamos. Perfecto. Ahora vamos a la parte de los medios. Los medios agudos. Ok. Acá hay algo que me interesa muchísimo. Yo, por ejemplo, acá en el sector de los agudos, alrededor de 6000, tengo los hi-hats, que lo que me gusta de la referencia que acabo de escuchar recién es lo siguiente. En ese sector justo la vocal tiene como un pequeño huequito, una limpieza, que eso es decisión del ingeniero o del productor, en el cual justamente estas canciones tienen unos filtros en donde cada uno de los elementos ocupa un espacio y van conformando toda la canción y tienen más tendencia a la vocal y los instrumentos principales a estar en el medio del espectro. Me gusta mucho eso y se lo puedo aplicar tranquilamente a la vocal. Vamos a hacer una prueba acá, bien exagerada, para ver, de escuchar si ocurre eso con nuestra vocal y el hi-hat. Ahí lo que estoy buscando es dónde tapa la vocal al hi-hat. Acá. Hacer una reducción. Es una decisión artística completamente esta, en la cual, ok, vamos a ver ahora cómo afecta eso a la vocal. No sientas lo dejamos hoy. En el porche de carrera te paso a buscar. Tú sabes cómo no me bregues más. Been in the house, but I'm coming outside. La oportunidad se apaga y no hay otra más. Te recomiendo no dejarme con la gana.
Whoa, I've been in the house, but I'm coming outside. En el porche de carrera te paso a buscar. Tú sabes cómo se juega, no me brega más. Que si demora tanto esperan la oportunidad se apaga. It's your front, you're behind, you're sweet guy. Dejarme con la gana y esto. House, but I'm coming outside tonight. Interesante. Me gusta cómo queda ahí. Siento que el hi-hat en este sector sale un poco más adelante. Ahora voy a ir a escuchar el sector de los medios. Para empezar a interpretar, a ver cómo quiero empezar a hacer de que ocupen todas las canciones que esté trabajando el sector de los elementos. Entonces ya sé que me gusta cómo quedó, lo probé. El resto de canciones voy a agarrar y voy a tomar decisiones con los elementos. En vez de usar curvaturas en los filtros tan anchas, voy a usar unas curvaturas, una pendiente un poco más pronunciada para ser un poco más quirúrgico con la decisión. Pero es una decisión artística esa. No es una decisión de decir, esto tiene que hacerse así. Es la firma que va a tener el tipo de sonido. Entonces, los elementos del resto de canciones van a ser livianos. No van a tener tanto peso. Y me interesa porque me gusta, es lo que quiero impregnarle a las canciones. Acá más que nada me voy a fijar en la música en los costados, a ver cómo estamos. Bueno, estamos bastante empatados. Le voy a bajar unos dB nada más. Bien, ahora vamos a ver la parte de los bajos. Ok. Hay algo muy interesante en los coros. Como la otra canción, lo que se escucha es la reverberación. Está bueno porque me sirve como punto de referencia para saber que no es tan aguda, entonces va a resaltar mucho más en la zona media grave de los coros. Vamos a probar a ver cómo queda. Esto lo puedo trabajar directamente desde acá. Está bueno porque se mete más con la música. Se empasta. Vamos a escuchar el contexto. Estamos muy bien, ¿eh? Recordemos que acá solo yo estoy escuchando este sector. De 100 a 4000. Vocal súper presente en el medio, algo que yo no quiero tanto en mi canción, que esté tan adelante. La particularidad que encuentro en la música es que en el medio hay poco contenido de música y está más tirada hacia los costados. Te recomiendo no dejarme con la... Yeah, I love how you always be speaking your mind. El sonido de la vocal me gusta, voy a ir a lo sub. Se le podría dar un poco más de peso. Por ahí ese peso se le puede llegar a dar con un excitador armónico de subgraves. Podemos usar un clásico, un Airbus, buscar la fundamental y excitarlo. Más o menos estábamos en 30 Hz. Y escuchamos el general. Perfecto, voy a nivelar la vocal, le voy a bajar un dB, le voy a subir un dB a los platos, donde están los hi-hats, y luego lo que voy a hacer es volver a machear la canción y hacer el live.
No sienta la dejamos hoy. En el porche de carrera te paso a buscar. Tú sabes cómo se juega, no me bregues más. Que si demora tanto espera la oportunidad. Es muy rápido, se nota cómo sale al frente de los hi-hats. Te recomiendo no dejarme con la gana. Whoa, I've been in the house, but I'm coming outside tonight. Pa' verte acá. Le voy a devolver un dB a la vocal, un dB y medio. Vamos a escuchar de vuelta. I'm feeling things deep inside, oh river. Recomiendo no dejarme con la gana. Yo todavía espero el mensaje pa' verte acá. Perfecto. Ese es el sonido que quiero darle al resto de canciones en cuanto al tono, a cómo está armada la mezcla, en cómo suena. La vocal me gusta que suene un poco hueca. Más que nada porque van a haber muchos cantantes que graben desde su casa y no vamos a tener buena información en graves. También es como, ¿cuál es el objetivo de estas canciones? El objetivo es mostrar, primero, cómo se puede mezclar una canción que está grabada con distintas personas en distintas partes del mundo. Yo sé que los chicos graban con AT2020 o con el podcast de Audio-Técnica, con Shure. Sé que me enfrento a esos desafíos. Esto es lo que tengo y también entiendo de que es el resultado al que quiero llegar. Después, si quiero realizar otra línea editorial para empezar a trabajar otro tipo de canciones, lo puedo hacer, pero esta está pura y exclusivamente para ese programa. Y ahora, esta canción que yo acabo de referenciarme, una canción de una persona que graba con micrófonos de primera calidad, todo de primera calidad, nosotros logramos no sonar como ellos. Empezar a referenciarnos de algo que tenga un sentido emocional, que vaya en una misma dirección y poniendo un criterio artístico arriba de la mesa y decir, ok, esto es lo que a mí me gusta de que transmita esta canción, como por ejemplo tener un poco más de sentido de proximidad aumentando los graves, entender cuáles son las herramientas que tengo y cuál es el máximo jugo que yo le puedo sacar, entendiendo que los chicos graban en cualquier situación sin importar el tratamiento acústico, que esa es la realidad con la que me enfrento hoy en día al trabajar con clientes que por ahí me mandan mezclas o a la hora de estar trabajando dentro de lo que es el programa intensivo del método Arcoiris, el MA8, en el cual mucha gente quiere lanzar su canción y encontrar su sonido, y el primer desafío es entender cuál es el objetivo con esa canción, y a partir del objetivo de que va a cumplir esa canción empezamos a derivar en toda una línea editorial, una firma sonora para darle ese material dependiendo de las necesidades que vos tenés y las herramientas que tenés también, porque hoy en día está tan democratizado el hecho de empezar a sonar como vos querés, que es muy fácil perderte en querer sonar parecido a, y nunca vas a sonar como vos realmente escuchás tu música. El mundo tiene que escuchar la música como vos la estás oyendo internamente y con las herramientas que tenés al alcance de tu mano. Si querés saber cómo empezar a utilizar las herramientas como un channel strip que utilicé en esta canción, que es una de las herramientas más importantes, creo, de todos los tiempos, y por qué los profesionales utilizan esa herramienta en la mayoría de sus mezclas para sonar a disco terminado, para que te ayude a conseguir un sonido más homogéneo, para poder tener todas las herramientas en una y acercarte al objetivo que tenés mucho más rápido. Mirá el video que te voy a dejar acá a continuación.